Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Pueden verla? Buenas tardes, doctor. ¿Está todo bien? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces vamos a continuar donde habíamos quedado el día de ayer. Entonces estábamos conversando sobre el diagnóstico del cáncer de tiroides. Y habíamos indicado que una de las formas de diagnóstico es la PAF, o sea, la punción, aspiración con aguja fina. Una vez que se hace esta punción, vamos a tener el muestreo y la citología nos puede indicar una posibilidad que es un resultado de malignidad, o sea, muestra positiva, en cuyo caso ese paciente va a ir para un tratamiento quirúrgico. En otra posibilidad puede ser un resultado de benigno, o sea, negativo para malignidad. Ahora, en este paciente hay que ver si la lesión es quística o es sólida. En caso de ser una lesión quística, si es que hubiese recurrencia de esta lesión, se puede ir a la cirugía. De otra manera, si es que no hay recurrencia, puede ir simplemente a la observación. En caso de ser una lesión sólida, vamos a realizar, estamos obviamente en la muestra benigna, o sea, negativo para malignidad. Si la lesión es sólida, va a ir para un tratamiento con hormona tiroidea, o sea, eso se llama hormonoterapia supresiva, porque va a suprimir el TSH, previa ecografía, como obviamente sabemos. Ese paciente, entonces, una vez realizando la hormonoterapia supresiva, va a ir al seguimiento y posteriormente nueva ecografía y PAF. Y según la respuesta, si hay una respuesta total de desaparición del nódulo, va a ir a observación. De lo contrario, si no hay respuesta, va a ir a cirugía. Y si la respuesta es parcial, va a continuar el tratamiento. En otras situaciones, cuando el muestreo es de una lesión sospechosa o indeterminada, vamos a ir a realizar la cintilografía. De ahí los resultados obtenidos por la cintilografía van a ser de nódulos calientes o nódulos fríos. Si fuese caliente, si fuese dependiente de la hormonoterapia, va a haber regresión. Entonces entramos al mismo esquema que ya hemos indicado. Ahora, si es autónomo, no va a mejorar con la administración de hormona, no va a haber supresión, ese paciente tiene que ir a cirugía juntamente con los nódulos fríos. ¿No es cierto? Ese es el manejo. Y finalmente, en aquellas muestras donde no hay diagnóstico porque la muestra es insatisfactoria, se debe repetir la punción, una segunda punción aspiración con aguja fina y guiada mejor con ecografía. Y según el resultado entramos en cualquiera de estas tres posibilidades. Entonces, como ya habíamos dicho, la cintilografía nos va a mostrar la posibilidad de áreas frías, ¿no? Como en este caso vemos, todo está difusamente homogéneo, pero acá hay una área que no ha captado, a eso se llama una área fría en la parte lateral del lóbulo derecho, ¿no es cierto? En este otro, igual, hay áreas funcionantes y no funcionantes
en un pequeño bocio que es multinodular, por eso se muestra de esa manera, ¿no es cierto? Y finalmente aquí se muestra bastante bien la presencia de un nódulo frío en el lóbulo derecho inferior de la glándula tiroides, que esto es necesario ir a la punción, ¿no es cierto? Siguiendo con los métodos de diagnóstico, vamos a ir a ver imágenes como ser la tomografía axial computarizada, en la cual podemos observar, en este caso, por ejemplo, la presencia de la lesión tumoral que está invadiendo la tráquea. ¿No es cierto? Se trata de un cáncer recurrente que ya era una paciente conocida. Y en una placa de tórax podemos observar un bocio subesternal, donde la tráquea está desviada hacia la izquierda. Bien, entonces con todos estos métodos de diagnóstico se llega a un diagnóstico final y allá nosotros estamos obligados, nuestra obligación es realizar una estadificación en base a la clasificación TNM, tumor, nódulo, metástasis. Y el T se clasifica en TX, donde no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar un tumor primario. T0 no hay evidencia de tumor primario. T1 es un tumor menor a 1 centímetro de dimensión mayor y está limitado a la glándula. T2, un tumor de más de 1 centímetro, pero menos de 4 centímetros en su mayor diámetro. T3, tumor de más de 4 centímetros en su dimensión mayor, pero sigue limitado a la glándula, no salió de allá. Y el T4 indica que el tumor es de cualquier tamaño, pero ya se ha extendido más allá de la cápsula tiroidea. Ese es un aviso que es un T4. El NX no se obtienen mínimos requerimientos para evaluar ganglios cervicales. N0 no hay evidencia de ganglios cervicales metastásicos. Y N1 va a haber presencia clínicamente importantes metastásicos. Y si es N1A, vamos a hablar de una metástasis del mismo lado de la lesión, o sea, homolateral. Y el B es cuando existen metástasis bilaterales o en la línea media o contralaterales en el cuello o también en el mediastino, ¿no es cierto? Ese es N1B. Y el factor de metástasis OM, MX, no se obtienen requerimientos mínimos para evaluar metástasis a distancia. M0 no hay metástasis y M1 hay sí la presencia de metástasis a distancia. Aquí tenemos que especificar dónde está la metástasis. Si está en hígado, entonces hígado vamos a poner un signo. O puede ser en pulmón o puede ser en otra área. Se debe especificar el área donde ha habido la metástasis. Bien, en base a esto entonces, luego de haber colocado el tamaño y la edad, todo aquello, vamos a hacer la etapificación o clasificación en estadios. Al hablar de un cáncer papilar folicular, o sea, bien diferenciado, tenemos estadios del 1 al 4. En pacientes de menos de 45 años y en más de 45 años. El estadio 1 en menos de 45 años es un cualquier T, cualquier N y cualquier M. Entonces, en menos de 45 años es un estadio 1. Ahora, si ese paciente tiene más de 45 años, todos los T1, N0, M0 corresponden al estadio 1. En estadio 2, cualquier T, cualquier N, pero ya son M1, hay metástasis a distancia en menor de 45 años. En cambio, en mayor de 45 años, los T2, T3, N0, M0 son representantes de este estadio 2. En el estadio 3
no hay en menores de 45 años, y sí en mayores de 45 años va a haber que corresponden a los T4, N0, M0, o sea, lesiones que ya han salido de la glándula tiroides. Y en el estadio 4 no hay en edad de menores de 45 años, y en mayores de 45 años van a ingresar acá cualquier tamaño de tumor, cualquier presencia de ganglio, pero con metástasis a distancia. Ese es un estadio 4. En cáncer papilar folicular. Ahora, en cáncer medular, el estadio 1 es un T1, N0, M0, no importa la edad. En el estadio 2, el T2 a T3, T4, N0, M0. En el estadio 3, cualquier tamaño de tumor, pero con ganglio positivo y M0. Y finalmente el estadio 4, cualquier tamaño de tumor, cualquier ganglio, pero con metástasis a distancia. Entonces, este estadio es importante llegar a clasificar antes del tratamiento. Y el tratamiento. Hablamos de las posibilidades de realizar cirugía, de administrar iodo radioactivo, de tratar con supresión de la hormona estimulante del tiroides. Esto se va a dar para esta hormona tiroidea. O la quimioterapia. Esas son las formas terapéuticas. ¿Y cuándo vamos a indicar la tiroidectomía total? Cuando tenemos un carcinoma papilar folicular en todos los estadios, excepto en el estadio 1, donde tenemos un tumor de menos de 1 centímetro y en menores de 45 años. Es la única posibilidad. En el resto van a ir todos a una tiroidectomía total. En casos de carcinoma medular, en todos los estadios tienen que ir a tiroidectomía total. Y en el carcinoma indiferenciado, de la misma manera, con mayor razón. ¿Y en qué tipos especiales? Vamos a ver cuando hay extensión extracapsular, son más agresivos, la cirugía tiene que ser total. En un cáncer nódulo mayor de 4 centímetros, cuando hay adenopatías cervicales metastáticas contralaterales. Si la lesión está en el lóbulo derecho, de repente entonces hay ganglios en el cuello, en el lado contralateral, o sea, en la parte izquierda. Cuando hay metástasis a distancia, cáncer localmente invasivo y en subtipos de mal pronóstico. Y aquí vamos a ver, explicar un poco cómo se realiza la tiroidectomía. Primero, entonces, colocamos al paciente en decúbito y en una posición de hiperextensión del cuello. Para esto colocamos una almohadilla en la parte de los hombros, y el cuello y la cabeza lo colocamos hacia atrás y en hiperextensión. Esto para poder observar mejor toda la región cervical anterior. Entonces, como ven aquí en la figura, se debe hacer demarcar. Se puede demarcar, lo hacemos frecuentemente con un hilo, una seda 3 ceros. Vamos a demarcar unos 2 centímetros por encima de la horquilla external, en una línea de ligera concavidad superior. Una vez demarcado, de acuerdo a la dimensión del nódulo, serán unas incisiones pequeñas o un tanto mayores. Luego de esto se hace la incisión en la piel y se incide el músculo cutáneo del cuello. Luego de haber pasado el músculo cutáneo, vamos a suspender este colgajo. O sea, vamos a tener un colgajo superior y otro inferior.
Entonces vamos a ir desprendiendo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al cartílago tiroides. Una vez bien identificado el cartílago tiroides, ese será nuestro límite, pero no solamente en la parte central, sino también laterales, para poder tener una buena presentación. Realizado esto, vamos a pasar a hacer lo mismo en el colgajo inferior, que vamos a sobrepasar, digamos, la horquilla external. Una vez realizado esto, y tenemos muy identificados aquí, vamos a ir a la parte central y a realizar una incisión en la hoja anterior de la aponeurosis cervical profunda. Entonces, una vez realizada esa incisión, vamos a descubrir lo que viene por abajo y ya vamos a encontrar, aquí vemos la hoja media de la aponeurosis cervical profunda, llamado cápsula quirúrgica o falsa. Entonces, cuando se ingresa luego de esta capa, vamos a identificar plenamente ya la glándula tiroides. Una vez que está identificado, se va a separar hacia los lados. Esta cirugía obviamente siempre se la realiza con ayudante, además de la instrumentadora. Si vamos a iniciar con el lóbulo derecho, la tiroidectomía, entonces tomamos una gasa y con la mano izquierda vamos a llevar al lóbulo derecho de la tiroides hacia abajo y hacia la línea media, de tal manera de querer mostrar el pedículo de la arteria tiroidea superior derecha. Entonces aquí la vamos a observar y vamos a pasar una pinza llamada ángulo recto para identificar este pedículo de la arteria tiroidea superior. En este momento tenemos que tener mucho cuidado. Aquí están la arteria y la vena tiroidea superiores. Mucho cuidado porque aquí va a aparecer un nervio que es la rama externa del nervio laríngeo superior, que ya hemos hablado. En caso de que se lesione esto, vamos a tener una voz laxa, y si es cantante, entonces al cirujano le van a hacer juicio. No hay que lesionar esta rama externa del nervio laríngeo superior. Entonces, aquí identificadas la arteria y vena tiroidea superiores, se van a tomar con pinzas, 3 pinzas. Eso para poder realizar la sección entre la primera pinza y las 2 restantes. Se secciona acá y luego se va a realizar doble ligadura en este pedículo que queda. Es la tiroidea superior. Entonces, si aquello escapa, es un flujo arterial tremendo, es una hemorragia muy fuerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Luego de haber hecho esto, entonces, ya hemos seccionado, ahí queda todo ligado a la arteria tiroidea superior y se va desprendiendo, se va a tomar con una pinza de aro y se va traccionando la glándula tiroides y seccionando el tejido que lo cubre hacia la pared posterior. Aquí tenemos que ver, tenemos aquí, miren, el lóbulo piramidal que está a su lado, y aquí podemos ingresar a ver los vasos como una carótida, y ahí debe estar también cerca la yugular. Aquí el asunto es la posibilidad de la localización del nervio recurrente. Y además en este lugar, más profundamente, vamos a tener la glándula paratiroides derecha superior, ¿no es cierto? Entonces, esa también se debe identificar. Aquí tenemos entonces que se está estirando el lóbulo derecho. Y aquí vemos, miren ustedes, aquí está la glándula paratiroides superior, ¿no es cierto? La arteria tiroidea superior está seccionada. Y ahora vamos a identificar la arteria tiroidea inferior, aquí está.
Aquí sí que tenemos que tener cuidado porque por aquí pasa el nervio laríngeo recurrente. ¿No es cierto? Se debe identificar porque aquí hay dos ramas de la tiroide inferior y por medio está pasando este nervio. Entonces, una vez identificada esta glándula paratiroide superior, y aquí está la arteria tiroide inferior, que viene a ser seccionada con el cuidado respectivo. Ahí tienen cómo es la relación con el nervio laríngeo recurrente. Puede estar entre una y otra o puede estar por atrás. ¿No es cierto? Entonces, luego se secciona también. Luego, ya de haber identificado, en esta parte inferior también se encuentra la glándula paratiroides inferior de ese lado. ¿No es cierto? Ya se ha seccionado y se está completando la tiroidectomía del lóbulo derecho. ¿Cierto? Entonces, generalmente se va a seccionar a nivel del istmo. Se toma con doble pinza. Entonces, de esa manera ya está realizada la tiroidectomía derecha, o sea, su nombre correcto sería hemitiroidectomía derecha. Luego va a venir la del lado izquierdo, que según el diagnóstico, estamos hablando de cáncer, debemos retirar de la misma manera, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí miren, ahí está el lóbulo piramidal. Aquí vean la glándula paratiroide superior. Aquí no se ve la inferior, aquí está la arteria tiroide inferior y el nervio laríngeo recurrente. El surco está entre la tráquea y el esófago, ¿no? Y aquí estamos seccionando con bisturí partes avasculares para hacer la tiroidectomía, la hemitiroidectomía del lado izquierdo. ¿No es cierto? Entonces, ahí se va a realizar teniendo el cuidado, como hemos dicho, también en la parte superior del laringio superior en su rama externa. Luego de haber terminado la tiroidectomía, vamos a hacer una hemostasia rigurosa. En muchos casos acostumbramos a dejar un drenaje de succión, como es el Hemovac, en este lecho donde estaba la glándula tiroides. Y eso lo vamos a retirar por contravertuda por la parte inferior del cuello. Y luego hacemos la sutura de los músculos infraioideos, ¿no? Externo-tiroideo, externo-ioideo. Vean ustedes cómo estaba en el rafe medio. Ahí volvemos a suturar generalmente con un hilo bicril. Y luego de haber terminado, como está acá, se realiza también la sutura de la piel, ¿no? Este tipo de sutura casi no se emplea hoy en día, es más bien una sutura intradérmica que realizamos con un hilo de nylon, generalmente de un 4 ceros. Se sutura todo en forma intradérmica, entonces el hilo va a venir por acá y va a salir por acá. ¿Ya? Y luego se hace una curación compresiva. Antiguamente, antes de que hubiesen los drenajes de succión, teníamos que realizar unas curaciones muy compresivas que a veces dificultaban la respiración del paciente. Hoy en día, como tenemos el Hemovac que está succionando la sangre que hubiese, entonces viene una curación mucho más liviana. Luego de esto vamos a ver cuáles van a ser las complicaciones postquirúrgicas específicas en la tiroidectomía total. Van a ser, en primer lugar, la hemorragia, que puede en el postoperatorio formarse un hematoma sofocante. Y entonces llaman al cirujano después de 3 horas de la cirugía, doctor, su paciente sigue sangrando. Y le está doliendo el cuello, entonces se verifica que tiene un hematoma.
Entonces se debe volver a ingresar al quirófano y abrir aquello y realizar un drenaje y nueva hemostasia, lavar y hacer una hemostasia de todos los vasitos que están sangrando. Hay que administrar corticoides para que no haga mucho edema de las cuerdas bucales, etcétera, ¿no? Y un edema laríngeo. Luego de esta hemorragia, otra lesión es lesión nerviosa de dos nervios. Una puede ser, como hemos dicho, del laringe inferior o recurrente y también del laringe superior, generalmente en su rama externa. Otra lesión que podemos tener, una complicación de la tiroidectomía, es el hipoparatiroidismo, o sea, haber retirado las glándulas paratiroides porque no han sido identificadas durante el acto operatorio. A veces visto que han sido identificadas, pero pueden sufrir isquemia, ¿no? Puede por isquemia haber un mal manejo y de esta manera sufrir la glándula paratiroides, ¿no? Y el tratamiento para esto será la administración de gluconato de calcio más vitamina D. Siempre después de una tiroidectomía total, acostumbramos a colocar gluconato de calcio al 10%, a veces una ampolla diluida cada 8 horas, hasta que llegue al próximo día donde solicitamos la tipificación o la veracidad del calcio. Tenemos que solicitar la calcemia para ver en cuánto está, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que lo normal es de 8 a 11. Si está en ese rango no hay problema. Pero si tenemos ya hipocalcemia, durante todo el posoperatorio tenemos que seguir aplicando el gluconato de calcio hasta que el paciente ya pueda recibir un tratamiento por vía oral, en cuyo caso ya vamos a dar medicamentos por vía oral. Y la otra complicación son la presencia de crisis tirotóxicas, como ya hemos dicho, en estos pacientes hipertiroideos con tirotoxicosis, en pacientes que no han sido preparados para la cirugía. Ya sabemos que el tratamiento será el propanolol, los corticoides, la hidratación, el yoduro de potasio y el oxígeno, ¿cierto? Todo esto ya hemos hablado el día de ayer. Importante no olvidarse el manejo de los grupos ganglionares durante el acto quirúrgico. Hemos tenido que explorar todos los ganglios, pero durante el acto quirúrgico vamos a ver los ganglios recurrenciales, que son difíciles de palpar antes de la cirugía, ¿no? Tanto los ganglios recurrenciales, los paratraqueales y los mediastínicos superiores desde el cuello. No se va a justificar un vaciamiento profiláctico. O sea, si no hay ganglios clínicamente importantes, no va a mejorar la situación al paciente si le hacemos una linfadenectomía profiláctica. Solamente cuando hay adenopatías positivas clínicas hay que hacer la disección cervical radical modificada, ¿no es cierto? Y cuando se habla de radical modificada, cuando se extirpan todos los ganglios del cuello, además de los yugulares laterales, y preservando, ¿qué cosas vamos a preservar para hacer una radical modificada? Se preserva el nervio espinal accesorio, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, a no ser que haya una invasión directa de estas estructuras. Y la disección cervical radical modificada, entonces, se utiliza ¿en quiénes? En pacientes con carcinoma papilar folicular con ganglios positivos, en carcinoma de células de Hartle con ganglios positivos, en carcinoma medular en todos los estadios y en el carcinoma indiferenciado sin metástasis a distancia. Ya, ese es el manejo
quirúrgico. Entonces, aquí para recordarles, los grupos ganglionares, los submentonianos son el grupo 1, la cadena yuglocarotídea alta que está por debajo del músculo esternocleidomastoideo. El nivel 2 es la parte superior, 3 medio y 4 en la parte inferior. Ganglios del grupo 5 son en el triángulo posterior del cuello, ¿no es cierto? Y luego el 6 son los ganglios recurrenciales hacia la parte media del cuello. Y finalmente el grupo 7, que son debajo del manubrio esternal, ¿no es cierto? En la parte más superior de esto. Bien. Fuera de un vaciamiento cervical modificado que acabamos de ver, existe también el vaciamiento o disección cervical radical. Este tratamiento se utiliza cuando la enfermedad es más agresiva, no solamente para cáncer de tiroides, sino para cánceres de otros órganos, como ser cánceres de la lengua, del piso de la boca, etc. ¿No? Es un vaciamiento mucho más radical, donde no se respetan todas las estructuras que hemos mencionado. Y vean, estos son los tipos de incisiones que se van a realizar para esta disección cervical radical. Para esto entonces, luego de haber levantado los colgajos, vamos a identificar el esternocleidomastoideo, la yugular externa. Ya sabemos que debajo del músculo esternocleidomastoideo está el paquete vasculonervioso del cuello, que está compuesto por la arteria carótida, la yugular interna y el nervio vago. ¿No es cierto? Vamos, vean cómo está. Y aquí en la yugular externa y tenemos todo el tejido linfoganglionar. Y aquí está el nervio espinal, que esto decíamos que en la cirugía anterior la estábamos respetando en la modificada. En cambio aquí va a salir todo, ¿no es cierto? Entonces se empieza la disección, bien, está con el bisturí, se va seccionando encima de la clavícula. ¿No? Vamos a levantar el tejido linfoganglionar y llegamos y seccionamos al músculo esternocleidomastoideo en su parte inferior. Después de lo cual levantamos el tejido adiposo e identificamos la vena yugular interna, que es bastante calibrosa. Entonces a este nivel vamos a pasar hilos y lo vamos a ligar, como se ve acá, de preferencia en 3 partes, ¿no es cierto? Y vamos a seccionar entre el segundo y tercer ligaduras. ¿Ya? Toda esta parte se va a ir hacia arriba. Y aquí tenemos entonces suspendiendo el músculo esternocleidomastoideo junto con el tejido linfovascular de la región cervical. Una vez que se ha levantado el tejido linfoganglionar, vamos a identificar músculos. Aquí el nervio frénico, aquí el nervio neumogástrico, la carótida y los músculos, como vamos a tener el músculo escaleno anterior. Luego el escaleno medio, el angular del omóplato. Y también vamos a ver el músculo esplenio de la cabeza. En esta parte también identificamos la yugular interna que está suspendida y aquí la glándula parótida y la submaxilar. Bien, entonces una vez que ya está limpio, se va a ir seccionando toda la parte superior del músculo esternocleidomastoideo. Vean, está siendo seccionado y la yugular interna nuevamente aquí es ligada y seccionada. Y se retira, aquí está seccionándose la glándula parótida
y la submaxilar. Y de esa manera va a ser retirado todo el tejido linfoide. Se hace hemostasia y se deja un drenaje y se cierra de esta manera. Ese es un tratamiento radical. Luego vamos a ver el pronóstico. Va a haber, según el tipo histológico, en caso de bien diferenciados, papilar, folicular, va a tener un buen pronóstico. Si es medular, es intermedio. Y si es indiferenciado, va a tener mal pronóstico. Según la edad, la sobrevida a 20 años va a ser en los menores de 45, 96%, y en los mayores de 45, 70%. Según el sexo, en mujeres 86% y en varones 79%. Según el tejido, si es que ha salido de la tiroides o no. Si es que no ha salido, 88% de pronóstico, y si es que ha salido de la glándula tiroides, baja un 34%. En el tamaño, si es de menos de 4 centímetros, 91%. Más de 4 centímetros, 57%. Baja mucho. Y en la metástasis, si no hay metástasis, la sobrevida, entonces el pronóstico es de 86%. En cambio, en los que tienen metástasis a distancia, vean, baja casi el 50% de chance de sobrevida. En cuanto a la enfermedad ganglionar, lo mismo. En los casos que no tienen ganglios afectados, la sobrevida tiene un 87%. En cambio, los ganglios positivos, entonces en N1 nos muestran 82%. Ahora, en casos de aneuploidía, vamos a ver los contenidos anómalos de DNA en las células tumorales, de los carcinomas papilares, y a mayor aneuploidía va a haber mayor agresividad tumoral. Y finalmente el seguimiento. En el examen clínico vamos cada vez que llamemos al paciente al control, le hacemos un examen clínico general y específicamente en la región del cuello, laboratorio con tiroglobulina plasmática, pero no pedimos en caso de cáncer de células de Hart. Pedimos calcitonina en el carcinoma medular, un rastreo corporal total con iodo 131 a las 4 semanas de haber suspendido la hormonoterapia. Eso para que se haga más sensible. Y el seguimiento. El seguimiento de los pacientes debemos administrar hormona tiroidea, ¿no? Como hemos visto, se debe calcular en forma exacta. Esa cantidad de hormona tiroidea va a causar una supresión de TSH. Lo ideal es que no haya TSH en sangre, que no haya TSH para estimular nuevamente a la glándula para que crezca nuevamente el tumor, ¿no es cierto? Eso va a disminuir las recurrencias, la supresión del TSH con hormonas tiroideas. Y se debe acompañar además de ecografías cervicales. Bien. Y con eso hemos concluido la casa de los tumores la tiroides. Ahora vamos a ver
¿Se ve, no? ¿Aló? Todavía no, doctor, no se ven el diapositivo. ¿No se ve? No, en mi pantalla no, doctor. ¿No lo observan? Sí, doctor, ahora sí se ve. Muy bien. Entonces, en relación a las glándulas paratiroides, la anatomía son pequeñas glándulas que se encuentran en la parte posterior, como dijimos, de la glándula tiroides, ¿no es cierto? En los lóbulos derecho e izquierdo hay superiores, como ven acá, y hay inferiores, en total número de 4. Pero otros pacientes pueden llegar a tener 6 glándulas paratiroides. Son muy pequeñas, entre 5 a 7 milímetros por 3 a 4 milímetros por 0,5 a 2 milímetros. Y están irrigadas más que todo por la arteria tiroidea inferior, hasta un 80% de los casos. La función o acción principal de la paratiroides es la regulación del metabolismo del calcio. Va a estimular el pasaje de calcio del hueso hacia la sangre. Va a estimular la conversión de vitamina D a su forma activa, que va a promover la absorción del calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Y también va a inhibir la excreción de calcio a nivel de los riñones. Va a acumular entonces bastante calcio. La importancia quirúrgica que tienen estas glándulas paratiroides tiene que ver en lo que se relaciona al hiperparatiroidismo sintomático. Y en relación a las cirugías cervicales, se debe preservar la integridad. De lo contrario, vamos a presentarnos con un hipoparatiroidismo permanente. El calcio y la actividad nerviosa. El control de la calcemia, 6 miligramos por 100 ml, asegura condiciones compatibles con la vida, ¿no? Más conocido es el dato de 8 a 11 por 100 ml. Un exceso de calcio que va a producir una hiperpolarización de la membrana basal neuronal y que va a impedir su excitación, disminuyendo la conducción nerviosa. A esto se llama rigidez muscular. El contrario, déficit de calcio va a aumentar la excitación neuronal y va a causar descargas nerviosas sin estímulos previos. Los músculos se contraen espasmódicamente e incontroladamente. Si el déficit es muy marcado, puede producir tetanio. Estos datos que están viendo aquí son comunes de ver en pacientes que se operan de tiroidectomía total, ¿no? De repente uno ha operado al paciente y al día siguiente el paciente está desesperado porque tiene estos problemas musculares, como vamos a seguir viendo de aquí a poco. Entonces la administración de gluconato de calcio va a mejorar
inmediatamente estos síntomas. ¿Y cuáles son los trastornos de las glándulas paratiroides? Más importante es entonces el hiperparatiroidismo. Este hiperparatiroidismo puede ser primario o puede ser secundario. El primario es cuando tiene una etiología desconocida. Puede tratarse de una enfermedad adenomatosa, o sea, de un tumor benigno en la glándula paratiroides, adenoma paratiroideo. En esos casos, síntomas vamos a tener de hipercalcemia, porque este adenoma paratiroideo va a producir mayor cantidad de hormona y nos va a llevar a la producción de nefrolitiasis, osteopatía, enfermedad ulceropéptica, debilidad, estreñimiento y poliuria. El diagnóstico entonces se realiza fuera de la clínica por un dato de hipercalcemia y hormona paratiroidea elevada. Fosfato sérico bajo, porque ya sabemos que intercambia con el calcio, y la fosfatasa alcalina elevada. Y el hiperparatiroidismo secundario se va a ver en una osteodistrofia renal, una insuficiencia renal crónica, hiperfosfatemia y una disminución del calcio sérico. Fuera de este adenoma que decíamos benigno, no debemos olvidarnos que también existe cáncer de la glándula paratiroides. Aunque este tipo de cáncer es extremadamente raro, pero existe. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres de igual manera. Y este cáncer a menudo se presenta en personas mayores de 30 años. La causa de este tipo de cáncer se desconoce. Las personas que tienen afecciones genéticas denominadas neoplasia endocrina múltiple tipo 1, además de hiperparatiroidismo y síndrome de tumor de mandíbula, van a presentar un riesgo mayor de padecer esta enfermedad. Otro grupo son personas que han sido sometidas a radiación en cabeza y cuello, que también pueden tener un mayor riesgo. Pero es más probable que este tipo por la radiación, cause mayor daño a nivel de la tiroides que en la paratiroides. En ese caso también entonces el cáncer de paratiroides, sus síntomas son principalmente por niveles altos de calcio, la hipercalcemia, y van a incluir dolor óseo, estreñimiento, fatiga, fracturas, sed frecuente y evacuación urinaria frecuente. Como hay hipercalcemia, puede haber cálculos renales, debilidad muscular, náuseas, vómitos y falta de apetito. En caso de estos tumores, cuando hay un hiperparatiroidismo, tenemos que ir a buscar la presencia de tumores o benignos y malignos en las glándulas paratiroides. A veces un examen físico en cuello puede identificar cuando estas lesiones son bastante grandes, pero en la mayor oportunidad de las veces no se logra palpar porque es una localización muy posterior. Entonces nosotros requerimos, en lo posible, tener una localización preoperatoria
porque si, digamos, tenemos un tumor maligno y está localizado en una glándula, tenemos que saber en cuál, si son en una de las inferiores, en una de las superiores, ¿no es cierto? No podemos ir a buscar las 4. Y para esto se hace un estudio de gammagrafía con Cestamibim o Tecnesio 99. Entonces, las glándulas paratiroides van a acumular este tecnesio y se va a identificar en el radiotrazador. De tal manera que nosotros vamos a ir a operar sabiendo si estamos hablando de la superior derecha, inferior izquierda, etc. Vamos a entrar a operar directamente esa glándula paratiroidea. Y durante el acto operatorio podemos hacer cuantificación intraoperatoria de la hormona paratiroidea. Sacamos sangre de su alrededor y mandamos al laboratorio y seguramente nos va a dar datos de un aumento de esta hormona. Y actualmente se puede realizar una exploración videoscópica del cuello y realizar la parotidectomía. ¿No es cierto? Si el cirujano no está preparado para esta cirugía mínimamente invasiva, se puede realizar también a cielo abierto. Se ingresa según la localización, se va a ingresar a buscar al sitio exacto, si es una inferior o si es una superior derecha o izquierda. Bien. Y en relación al hipoparatiroidismo, ¿cuál es la causa más frecuente del hipoparatiroidismo? Es la lesión de la glándula paratiroides durante la tiroidectomía total. Se ha quedado sin paratiroides y nos va a presentar hipocalcemia. Otras causas son idiopáticas. Entre los síntomas hay excitabilidad neuromuscular, como ya hemos dicho, adormecimiento y hormigueo peribucal, así como también en las manos y en los pies. Va a haber el signo de Chvostek y Trousseau. El signo de Chvostek es, como ven acá, la cara de esta señora operada. Cuando está con hipocalcemia, si se percute a nivel de la mejilla, va a haber una tetania, va a haber una contracción muscular hacia el lado afectado, ¿no? Ese es el signo de Chvostek. Y el Trousseau es cuando se pone el manguito y se insufla, entonces va a haber una flexión de la mano sobre el antebrazo. Es el signo de Trousseau, típicos en las hipocalcemias. En el posoperatorio de la tiroidectomía total se debe hacer estas pruebas. Y como dijimos, el tratamiento será con gluconato o cloruro de calcio endovenoso lento. Generalmente se utiliza una ampolla al 10% cada 6 o cada 8 horas y se debe hacer controles de laboratorio. Cuando el paciente ya está apto para recibir por vía oral, se da calcio, que tiene, además el calcio tiene vitamina D, ¿ya? Entonces el tratamiento ya es mejor. Si estos pacientes si se han extirpado sus glándulas paratiroides, probablemente tengan que recibir el calcio de por vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este último tema de paratiroides? ¿Alguna duda? De lo contrario, hemos concluido la parte que me ha sido asignada, las lesiones benignas y malignas de la tiroides y paratiroides. ¿Alguna duda? Si no hay, Muchas gracias, doctor. con mi grupo nos vemos mañana en la mañana. Chao, estudien y descansen, ¿ya? Hasta mañana.
Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, doctor.